Bienvenidos esta tarde de ciclismo, bienvenidos a esta charla clara y con la guerra que hemos estado dando un servidor y algunos de los que van a ser también protagonistas en este escenario durante las últimas jornadas. Creo que está claro el tema principal, la evolución de un deporte que supongo que a todos los que estamos aquí nos apasiona de una u otra manera y que sobre todo nos hace estar muy pendientes en los últimos años del femenino, y sobre todo porque tenemos a alguien o a dos figuras en ese aspecto en nuestro ciclismo femenino en Aranda de Duero, con Sara Martín, con María Cabañas, que nos van a acompañar en los próximos minutos. Para hablar de eso, de la evolución, ¿habremos evolucionado mucho, poco? ¿En qué aspectos? ¿Qué nos falta todavía por evolucionar en el mundo del ciclismo femenino? Pues son algunas de esas cuestiones que vamos a repasar en esta charla organizada por el Veloclub Ribera del Duero y con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Aranda de Duero. Muchas caras conocidas, también gente de la propia federación, el presidente de la Federación de Castilla y León, Mariano Palacios. Muchísimas gracias por venir, bienvenido. Y si me dejan, aprovechando que si algunos de ustedes se han pasado por la sala de al lado, habrán visto bicicletas como esta. Algo que nos hace, yo creo, que reflexionar a todos. Reflexionar en el aspecto de cuántos años puede tener. No sé si algunos os atreveríais a decir, pero evidentemente nada tiene que parecer a las cabras o a esas bicicletas que ahora mismo, bueno, pues con tanta tecnología, con esos cambios inalámbricos, son, bueno, pues una auténtica gominola, ¿no?, para muchos de los aficionados, sin lugar a dudas. Una bicicleta que yo creo que nos hace reflexionar en lo que cada uno nos pueda despertar. Pasado, es un símbolo del pasado. Puede ser un símbolo, evidentemente, y te traerá muchos recuerdos a quien ha sido su portador o su portadora. Y también, evidentemente, a quien tuvo que, de una u otra manera, arreglar algunos mecánicos. Y buenos mecánicos también vemos por aquí, así que entenderán también de lo que hablamos. Pasado, presente y futuro. Todo eso es lo que engloba la evolución y es de lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, de la evolución del ciclismo en femenino. Organizada por el Veloclub y, como decíamos anteriormente, colaborando la excelentísima, o en este caso, el excelentísimo Ayuntamiento. Nos acompaña la concejala de Deportes, Belén Esteban, para la que pido un fuerte aplauso, a la que pido también que se acerque al escenario. Belén, muy buenas. En teoría tendría que estar ese micrófono activo. Bueno, buenas tardes a todos. Una charla que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de un tema en el que Belén Esteban también conoce mucho, por su pasado vinculado al mundo del ciclismo. Sí, es el tema que me puede, que es el ciclismo, realmente lo que me ha llevado a estar hoy como concejala de deportes, con el vínculo que tenemos con las ciclistas de Aranda, el vínculo personal, y quiero agradecer a los miembros del Veloclub que se han volcado en organizar todo esto y a los trabajadores de la Concejalía de Deportes por apoyarlo y por plantear una visión que no se estaba teniendo hasta ahora. Porque en Aranda se habla mucho de ciclismo, porque por suerte tenemos la tradición que tenemos, pero nos faltaba ese poquito más, el ciclismo femenino. Y gracias hoy que habéis traído un plantel fantástico de voces muy diferentes, de personas que por suerte no habéis recorrido un camino virgen porque habéis tenido predecesoras en vuestros campos, pero sí que ahora que habéis llegado queremos saber en qué punto estamos y qué nos queda a futuro, a qué os vais a enfrentar en el futuro, qué es lo que veis una vez que habéis recorrido ese camino, que no tantas lo han andado, pero llega la hora de la visibilidad, llega la hora de que se trate igual deporte masculino y deporte femenino. Así que me parece que esta es una charla que puede aportar muchísimo, que espero que la disfrutéis los que habéis venido. Os agradezco muchísimo a los ponentes que os hayáis acercado hasta Aranda y poco más queda decir, que yo creo que aquí nadie ha venido a escucharme a mí. Que la concejalía seguirá apoyando este tipo de actividades. Totalmente. Pues Belén Esteban, concejala del Ayuntamiento de Aranda, muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Bueno, agradecimiento evidentemente a la concejalía. También queremos ir dando pasos en esta charla en un aspecto fundamental, que es conocer
a quienes van a ser los auténticas protagonistas de esta charla en la tarde de hoy. Sara Martín, primera victoria profesional este año, ayudando también a Neville van Vleuten a seguir haciendo más grande su figura con esa general por equipos en el Giro Done, 7 veces campeona de España en diferentes categorías, subcampeona de España ya como absoluta élite, y la vemos y estamos orgullosos de verla con también el maillot de la selección española. Pido un fuerte aplauso para Sara Martín, que nos acompaña. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí y más aún en mi localidad natal. Tendrías ganas, ¿no?, de un acto como este en tu casa. Sí, por supuesto. A ver, siempre me gusta o suelo hacer charlas también para motivar a los chavales jóvenes, sobre todo, bueno, que practiquen deporte principalmente, pero también creo que es una cosa necesaria que hace falta y bueno, hacerlo aquí pues también es muy positivo y muy agradable para mí. Pensando ya en la temporada próxima, porque creo que habéis tenido reunión hace poquito en Pamplona, todo el equipo de Movistar Team, y haciendo pozo o mirando en el retrovisor de la temporada pasada, la mejor de momento en tu corta carrera. Sí, hace poquito estuvimos pues, en Gorraiz, como todos los años, con el equipo, también echando la vista atrás sobre la temporada 2023, pero también como inicio a la temporada 2024. Creo que hacer un feedback también siempre es muy positivo. Creo que esta temporada ha sido buena para mí, con momentos malos, que al final son parte también de esto, pero con buenas remontadas y momentos muy buenos, como mi primera victoria como profesional en Andalucía. Así que creo que puedo decir que sí, espero poder seguir en esa línea y pues dando muchas cosas para todos vosotros y para el ciclismo. Esperamos otra victoria. Ojalá, paso a paso. Sara Martín, nuestra ciclista profesional. Del presente realidad a otro presente realidad que sigue construyéndose. Si hablamos de Sara Martín, no podemos olvidarnos en nuestra localidad, y hablando de ciclismo femenino, de María Cabañas. Muy vinculada, y además mañana la vamos a tener compitiendo en una prueba de ciclocross, a esa disciplina, una disciplina de varias vamos a hablar esta tarde-noche aquí, pero también evidentemente muy presente en ruta, en crono. Como veis, son algunos de los pequeños detalles de los que vamos a también repasar en los próximos minutos. Pido un fuerte aplauso para María Cabañas, corredora de Noruega, Marina. María, ¿qué tal? Muy buenas. Sé que eres por Campadas, no te vamos a poner ningún compromiso. ¿De acuerdo? Mañana tenemos prueba y prácticamente tú no has dejado la bicicleta desde que acabó la temporada en ruta. Te has metido ya al ciclocross, que es una de las disciplinas que también supongo que te apasionan, ¿no? Sí, la verdad es que yo ciclocross lo uso más como pretemporada para carretera y sí que es verdad que es de las que más me gusta. Estabas en Carranza, creo que el pasado fin de semana. ¿Mañana dónde toca? Mañana en Alcobendas. Además corremos con la selección de Castilla. Y a ver qué tal. Alcobendas Madrid, campeona, ¿no?, de la Copa de Madrid. Será un territorio que te guste, por lo menos ahí están los resultados del pasado. Sí, la verdad que en Cádiz se me dio bastante bien ese circuito y a ver mañana qué tal. Vas a estar al lado de Sara. Supongo que habrá habido siempre muchas, ¿no?, consejos. No sé si habéis tenido cierta relación al ser dos corredoras de la tierra, sí, ¿no? Sí, siempre bien. Bueno, pues un fuerte aplauso para María Cabañas, que nos va a acompañar también esta tarde-noche. Hablamos de Sara Martín, hablamos de María Cabañas y también tenemos que hablar de Núria Bosch. Si hablamos de ciclismo en ruta, si hablamos de ciclocross, quizás más exponencialmente María, hablamos de BTT, de una corredora también internacional con España, de una corredora del BH Coloma, de una barcelonesa que está aquí con nosotros y a la que le pedimos que se suba también al escenario, en la cual pedimos un fuerte aplauso. Quería agradecer que me hayan invitado a esta charla. Para mí ha sido, bueno, no sé, me he sentido también orgullosa, ¿no?, de toda mi trayectoria y que hayan contado en mí para
hacer esta charla tan bonita y para explicar un poco lo que nosotras vivimos un poco día a día y comentar esa evolución en el ciclismo. De eso vamos a hablar y sobre todo de una modalidad del BTT, de la bicicleta de montaña, que bueno, para ti es tu referencia. No sé si siempre tuviste claro que querías correr en BTT o no. Bueno, cuando en el primer campeonato de España que participé fue en categoría infantil y fue un campeonato de carretera. Pero bueno, al final la carretera siempre es la táctica de equipo y demás, y yo al vivir en Menorca, una pequeña isla, pues ahí chicas éramos 2 y era muy difícil pues poder hacer equipo y tal, y bueno, siempre he ido compitiendo en mountain bike. Ahora te preguntaremos, lo harán nuestros dos moderadores, si se ha evolucionado de la misma manera en una disciplina como el mountain bike que el ciclismo tradicional, así que después seguramente que lo hables. Muchísimas gracias por venir. Un fuerte aplauso. Tres corredoras y alguien que lo fue, pero que ahora está, que es tan importante estar encima de la bicicleta como sabiendo dirigir desde el coche. Es directora del UAE, o por lo menos pertenece al equipo de dirección. En su día estuvo como corredora en diferentes equipos de la zona de Cantabria y pasó a dirigir el Río Mera Cantabria, después el WCC y ahora en el UAE Team. Pido un fuerte aplauso también para Cristina Sáenz-Metello. Buenas tardes a todos. Gracias al Ayuntamiento. Perdóname, quería dar las gracias al Ayuntamiento y al Velo Club por esta iniciativa y por invitarme al día de hoy para poder compartir, pues como bien hemos dicho, ¿no?, la evolución de nuestro deporte, y además estar acompañada por ciclistas que he visto crecer, y también ahora subirá a continuación un gran profesional referente a todos los niveles del ciclismo. Para mí es un orgullo poder estar aquí hoy. ¿Es más difícil tomar la decisión en carrera cuando estás encima de la bicicleta o saber lo que tienen que hacer todas las corredoras que están a tu cargo en una carrera? Cuando estás encima de la bicicleta tomas tus decisiones, escuchas a tu director y tú sabes lo que está pasando en tu cuerpo y en el pelotón. Cuando estás en el coche tienes que tomar decisiones pensando en ellas, pensando en el resto de equipos, y quizá hay más incertidumbre. Por lo tanto, para mí personalmente, mi experiencia, desde el coche las decisiones son más complejas. Luego hablaremos de la evolución y de Pinganillos y una de ellas. Supongo que será uno de los temas que pueda salir. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Pues de dirección vamos a hablar también en los próximos minutos, porque nos acompaña también Aitor Galdós. Aitor, que ahora recientemente pues, ha sido nombrado presidente de la Fundación Euskadi. Un fuerte aplauso para Aitor, director de la Fundación Euskadi. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Y bueno, me sumo a mis compañeras a agradecer estas iniciativas que son importantes para el ciclismo y para el ciclismo femenino. Y bueno, esperemos en nombre de Laboral Cucha contar nuestra experiencia y aportar. Seguramente que constan, Aaron, que lo tenemos por aquí encima, no sé si pondrá algún brete o no, pero algunas preguntas curiosas seguro que habrá. Y como decimos, tenemos aquí el flamante presidente de la Fundación Euskadi, es una noticia reciente. Bueno, sí, recién elegido presidente de la Fundación, pero bueno, no cambia nada, es un cargo más. Lo importante es seguir adelante con nuestros equipos, fortalecer la Fundación, y lleva 30 años de vida y esperemos que tenga otros 30 años más por lo menos. Le preguntamos también a Cristina, vivir la bicicleta desde dentro como ciclista, como director, ¿cambia mucho? Yo creo que es diferente. Como corredor se vive muy intensamente, estás 24 horas pensando en el ciclismo. Desde la dirección muchas veces bueno, el trabajo es más intenso, quizás como corredor no entiendes tanto la otra parte, pero quizás lo más difícil es transmitir a los corredores lo que tienen que hacer en cada momento, o que sepan interpretar en cada momento lo que es bueno o lo que tienen que hacer. Quizás la cabeza va por delante y a veces no se puede transmitir con esa claridad, y bueno, desde
desde tu mente de corredor y ahora de director, pues intentas que sea así, pero no siempre es fácil. A ver qué decimos esta tarde noche. No creo que no te pongamos en ningún brete, ¿eh? Muchísimas gracias, Aitor. Aitor Galdo, presidente de la Fundación y director del Laura Cucha. Ellos van a ser los protagonistas auténticos, pero también pido un fuerte aplauso para Constant Gubanov, que es miembro del Velo Club Ribera del Duero, y es un hombre de ciclismo, el auténtico alma mater de esta charla. Ya lo tienes todo a tu disposición. Pues gracias, amigo. Te lo he dejado todo sencillito, ¿no? Sí, desde luego. Muchísimas gracias. La verdad ha sido una gran presentación. Wow, cuánta gente. O sea, cuando estaba ahí sentado abajo, la verdad es que me sentía algo más tranquilo, pero ahora tengo el corazón a mil. Nada, un poquito de agua y se pasa todo. No, pero yo tengo una idea mejor. Lo cierto es que tengo que pedir disculpas a mis compañeros de ponencia, a todo el público, pero yo me siento muy pequeño. Yo siempre he sido masajista. O sea, por tanto, esto para mí, yo no soy profesional de la comunicación. Y tengo una pequeña sorpresa, tanto para vosotros como para la persona que está ahí sentada, que es una gran amiga mía, que hace cosas sin importancia. Transmite directos en el Nesta, que es un equipo de ciclocross que seguramente María lo conoce. Ha presentado la Vuelta a España y sale en Eurosport. Laura, ¿me acompañas? Laura Álvarez. Amiga, que me iba a quedar yo callada. Pues no, hoy no va a ser el día. Bueno, vamos, para mí es un gusto tanto estar con vosotras, que a la mayoría ya os conozco. Creo que a María es la que más pequeña me pilla, pero también es importante tenerla ya controlada en las categorías bajas. Y siempre me la lías un poquito, pero veo que está casi todo repleto de gente, así que un placer y muchas gracias a vosotros también por estar aquí. Y yo creo que, al igual que han dicho ellos, es muy importante tener este tipo de iniciativas que, como bien ha dicho Diego, esta es la cabecilla pensante de todo esto, y el empezar a dar voz tanto a las historias que ellas viven hoy en día, como a las que Cristina seguro nos puede contar, y Aitor desde dentro de los coches, sobre cómo está evolucionando el ciclismo femenino, que es muy muy rápido y yo creo que por un buen camino. Así que, ya que me has liado, arranca tú. Vale, empezamos. Para empezar la charla, estaba pensando, digo, ¿con qué empiezo? Y yo creo que una de las cosas, el otro día hablando con Chris por WhatsApp, nos acordamos de aquella Vuelta a Burgos del año 2015 que tú corriste como juvenil. Y claro, yo me acuerdo que en aquel momento todas las chicas iban juntas, o sea, cadetes, juveniles, profesionales. Claro, en aquel momento era en los inicios del ciclismo femenino profesional. Actualmente en España tenemos un calendario realmente muy bueno de equipos de primer nivel que vienen de todo el mundo a competir a España. Entonces me gustaría lanzarte a ti esa pregunta. Así que Aitor hizo bien pasándote el micro. ¿Cómo fueron aquellos inicios? Porque además tú estabas en un cargo de dirección, si no recuerdo mal. Entonces, pues me gustaría que nos contaras un poco cómo fueron aquellos inicios del ciclismo femenino, que empezaba a ser profesional. No, yo... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, empezamos bien, rompiendo el hielo. Yo creo que la pregunta se la puedes hacer a Laura. Sí, la verdad que, a ver, es cierto que el ciclismo... Yo entré en la Federación Española en 2013 y creo que cuando hablamos del inicio del ciclismo femenino, en verdad, yo creo que veníamos de una trayectoria con altibajos, porque es verdad que años atrás ya había competiciones. De hecho, antes estaba haciendo cálculos y hace 30 años yo empecé en el ciclismo como ciclista, o sea que llevamos hablando de ciclismo femenino años atrás. Y tenemos grandes referencias, una de ellas va a estar además ahora como asesora en uno de los mejores equipos
Bueno, tenemos aquí a Aitor, seguro que luego hablará de ella, que es Joane. Entonces, sí que ha habido ciclismo, sí que ha habido historia y nos ha impulsado. Y, por ejemplo, para mí han sido mis referentes. Es cierto que cuando hablamos de Vuelta a Burgos, hablamos de una nueva era. Hablamos del inicio, quizá, de un ciclismo más abundante en competiciones para las ciclistas. Y sí, es verdad, iniciamos esa nueva era en la que competían todas las chicas, todas las categorías, cadetes, junior, élite y sub-23 conjunto, porque no había suficiente volumen en aquel entonces para dividir las categorías. Para mí fue muy importante porque cuando yo arranqué en la federación empezábamos de ceros, empezábamos con cero calendario, no había Copa de España, a nivel autonómico apenas había competiciones y tuve la suerte, quizá por eso antes daba las gracias por esta iniciativa, porque una iniciativa muy parecida a esta, la Diputación de Burgos me invitó como responsable del ciclismo femenino en España y tuve la oportunidad de compartir la situación que estábamos viviendo el ciclismo femenino en aquel entonces. Y allí la Diputación de Burgos, Vuelta a Burgos, recogió ese guante. Entonces, alguien tiene que encender la mecha quizá, pero otros ahí van la llama, ¿no? Entonces, allí fue cuando la Diputación de Burgos, cuando Vuelta a Burgos tomó esa iniciativa y empezaron con la Vuelta a Burgos que conocíamos en aquel entonces, con el mismo nivel de compromiso que estábamos viendo en el ciclismo masculino. Laura, seguro que si le preguntas te lo puede decir, ella lo vivió desde sus propias carnes, encima de la bicicleta, y sí, ahora es verdad que 2023, aquí mismo, a las puertas de casa, hemos visto cómo acaba una etapa World Tour de Vuelta a Burgos. Entonces, ha habido un antes y un después, pero es cierto que para que ahora hablemos de ciclismo profesional, ha habido muchísimo soporte, mucho trabajo de diferentes instituciones, de los equipos, de los padres, cuando hablamos de ciclistas jóvenes. Por lo tanto, yo guardo un cariño muy especial a Vuelta a Burgos, guardo un cariño muy, muy especial porque para mí es el inicio de esta nueva era del ciclismo femenino y espero que el resto de ciclistas que lo pudieron vivir también lo sea así para ellos. ¿Cuál era la razón por la que había tan pocas ciclistas? Quizás había poca comunicación en aquel momento, poca información, o porque directamente se desconocía el ciclismo femenino. Yo creo que ha habido una mezcla de todo. Es decir, quizá no había tanta participación porque no se conocía tanto la categoría. La comunicación ha ayudado mucho, los medios de comunicación. Ahora lo podemos ver, ¿no? Tenemos aquí a Laura, para mí es muy especial de conocerla como ciclista, ahora la gran profesional que es. Y ella es parte de este crecimiento, es parte de esta evolución y al final eso nos lleva a hablar del ciclismo femenino que hablamos ahora. Hace años no había esa cobertura, al no haber esa cobertura quizá tampoco había tanto interés por las competiciones y las niñas, las ciclistas jóvenes o las niñas jóvenes no conocían la posibilidad de crecer en este deporte. Yo tengo que decir, perdona Constant, que en ese momento en el que pues, yo tendría 16 años, juvenil, era la primera Vuelta a Burgos, sí que éramos poquitas, ¿vale? Pero también es cierto que había más impedimentos que ahora, ¿no? Y creo que había un filtro muy importante de pasar a la categoría juvenil a convertirte en sub-23 porque justo coincide con las fechas en las que tenemos que decidir estudiar una carrera o tomar unos siguientes estudios a lo que es el bachillerato, ¿no? Y por eso Sara, por ejemplo, sí que corrió esa Vuelta a Burgos, esa primera Vuelta a Burgos como cadete, sí, ahí no había piquilla, habría que decirlo, pero para mí Sara en este sentido es un ejemplo de las que sí que le han echado valentía a continuar con la bicicleta incluso cuando tienes que enfrentarte a los estudios universitarios, que es algo muy difícil de compaginar, no todo el mundo lo consigue y no es fácil de hacer durante 4 años o incluso más, lo que se toma para terminar las carreras, el hacerlo. Por eso el ejemplo de Sara, que también estuvo en esos inicios de la Vuelta a Burgos que estamos tomando como referencia, es importante, ¿no? A la hora de darnos cuenta y poner en valor que las chicas que de verdad aguantan y que de verdad tiran para adelante cuando tienen menos recursos que ellos, lo hacen incluso dando un plus, sobre todo en los estudios. Sara, yo me imagino que los 4 años de universidad no han sido fáciles y más combinándolo con un paso a un equipo World Tour, ¿no? Sí, la verdad que fáciles no han sido, pero sí que es cierto que tenía las ideas bastante claras. Desde casa también siempre me han apoyado a seguir estudiando
si me gustaba el deporte, pues seguir haciéndolo, porque al final es algo muy positivo, te aporta muchísimos valores, conoces a mucha gente, pero el objetivo principal siempre han sido los estudios, eso me han inculcado, así que creo que también en la situación de la que veníamos, en la cual estaba el ciclismo, las oportunidades que igual teníamos de poder vivir de ello, pues por entonces tampoco estaban tan claras. Al final tenías que tener ese plan, bueno, plan no, es que casi era el único plan, ¿no? Estudiar y tener esa salida para poder dedicarte a ello. Y luego si, bueno, del ciclismo tenías el sueño, querías pues intentar ser profesional, pues quizás compaginarlo con los estudios, con lo que fuese, con el trabajo, como muchas corredoras lo han estado haciendo, que al final estábamos compitiendo en España, como decís, pero o muchas estudiaban o muchas trabajaban, al final éramos ciclistas, pero bueno, cada una aparte tenía su trabajo, sus estudios. Cuando se bajaban de la bicicleta tenían que estar pensando en lo que tenían que hacer mañana o el lunes ir a trabajar, y eso también es algo en lo que bueno, hemos evolucionado un poquito, y también supongo que por el hecho por el que había menos ciclistas y bueno, ha ido evolucionando un poquito más. Por ejemplo, yo tomé otro camino, ¿no? Yo sí que colgué la bicicleta y aposté por otra cosa que afortunadamente me salió bien. Pero eso es una de las cosas que hoy o en los últimos años se han cambiado, porque sí que es cierto que desde esos años hasta ahora es donde más se ha notado la evolución. Como tú decías antes, Cristina, quizás sí se habían dado pasitos hacia adelante, pero ahora la repercusión es mucho mayor a nivel de medios de comunicación, de redes sociales y demás. Y como decía Sara, las chicas hoy en día vamos reduciendo el número, pero la mayoría tienen una segunda ocupación y no les permiten ser profesionales, ¿no? Cuando te conviertes en ciclista profesional, cuando de verdad puedes emplearte al 100% en ese deporte, en tus entrenamientos, en tu descanso. Y, por ejemplo, lo que está sucediendo estos últimos años en cuanto a normativas, condiciones de trabajo y demás, es lo que está mejorando el pelotón. Y en ese caso, Aitor, ya te pido que cojas el micro, Laboral Kutxa es otro de esos equipos que se ha sumado un poco al impulso que ya llevaba el ciclismo femenino y que queréis dar un paso más, ¿no? Sobre todo en cuanto al cuidado de las ciclistas y el darles esa oportunidad de ser ciclistas profesionales al 100%. Bueno, sí, Laboral Kutxa empezó como un equipo pequeño, pero sí que es verdad que desde hace 1 año y medio se tomó la decisión de darle un impulso al equipo y queríamos profesionalizarlo. Entonces, la palabra profesional lleva implícita una serie de cuestiones y no entendíamos que dentro de un ciclismo profesional las corredoras no tuviesen una remuneración para poder dedicarse a ello. Entonces, bueno, ha habido una transición. Este año ya hemos conseguido dar un gran paso y a partir del año que viene, estemos o no estemos en la categoría World Team, pues el equipo estará totalmente profesionalizado, tendremos muchos más medios de los que disponíamos antes y estaremos más cerca de los grandes equipos como el de Cristina y demás en algunos aspectos, porque no solo la remuneración, sino el cuidado de las ciclistas, que tengan los mismos medios que tienen el equipo masculino en nuestro caso para que puedan desarrollar la actividad en las mismas condiciones. Esa paridad era muy importante dentro de la fundación. Hemos conseguido impulsar el equipo, llevarlo a donde está o donde va a estar el año que viene y siempre un poco con el claro objetivo de que sean iguales el equipo femenino y el masculino. Vale, y por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre, quizás también a algunos de los asistentes, ¿de qué medios estamos hablando? ¿Medios en bicicleta, medios en cuidados, por ejemplo, fisios, mecánicos? Medios materiales y humanos. Hemos intentado que tuviesen los mismos medios y cuando hablamos de los mismos medios hablamos de los mismos fisios o mecánicos en carrera, hablamos de que si los corredores se cambian en un autobús, las corredoras se tengan que cambiar en un autobús, hablamos de que tengan 3 bicicletas más la de crono, cada corredora como tienen los corredores. Entonces ahí es donde creo que puedes empezar a exigir lo mismo que se le exige a los corredores también. Entonces para nosotros ha sido muy importante. Todo esto, por supuesto, lo tiene que soportar un presupuesto, porque al final el dinero
veces te marca y te limita, pero bueno, lo hemos conseguido gracias a la Laboral Kutxa, que cree firmemente en este proceso de igualdad dentro y fuera del ciclismo, pues nos ha dotado de los medios para que podamos llevar al equipo donde lo vamos a llevar. La verdad es que, o sea, yo que he conocido desde el año pasado tu proyecto, eso lo he visto que ha ido creciendo cada vez más. Este año también habéis tenido vuestra primera victoria profesional. Tú, cuando esa corredora llega a meta, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste tu primera victoria de tu equipo? Bueno, no es mi equipo, es nuestro equipo. Vuestro equipo. Es el equipo de la fundación, es el equipo de Laboral Kutxa, es el equipo de todos los que formamos parte de él. Y la primera carrera en la que conseguimos la victoria, desgraciadamente yo no estaba en carrera, pero bueno, lo pudieron vivir los corredores y las corredoras, yo lo viví desde casa. Una gran satisfacción, porque al final la primera victoria UCI, que para otros equipos está normalizado, pero para nosotros, al ser la primera y de dónde veníamos, pues nos hacía mucha ilusión. Seguimos celebrando todos los éxitos, incluso lo que no son victorias también, todos los avances que hacemos los intentamos celebrar. Y bueno, muy contento con la evolución del equipo. Ha sido un año complicado porque las exigencias eran altas y veníamos de una mentalidad quizás que todavía no acompañaba al ritmo que tenía que ir al equipo, pero yo creo que ya estamos alineados de cara al año que viene. Hay corredoras que han evolucionado mucho, hay corredoras que han venido a reforzar la plantilla, corredoras y staff. Yo creo que ha habido un cambio de mentalidad, era necesario el proceso, lo hemos hecho y creo que el año que viene Laboral Kutxa están más preparados, se sabe, que el año anterior para afrontar la temporada. Yo la verdad es que, vamos, estoy seguro al 100% que el equipo va a crecer y estoy seguro que, vamos, si no el año que viene, el año siguiente vais a estar en la categoría World Tour, porque por lo menos ganas y la calidad humana lo estáis poniendo. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, a ese punto de la mentalidad que ahora mencionabas es creo que una de las cosas que ahora las chicas más jóvenes, porque veo aquí a María y con el paso de los años quizás todavía eres muy pequeña y muy joven para darte cuenta, pero cuando creces empiezas a poner en valor pues todo lo que se habla en este tipo de charlas, ¿no? De todo de dónde se viene, cómo eran las cosas antes. Tú ahora mismo, como corredora, ¿qué echarías más en falta? En el sentido de que pues nosotros estábamos hablando de que pues por allá por el 2015 corríamos todas juntas, las cosas empezaban a arrancar, ¿no? Y había pues muy buena iniciativa, pero pequeñas cosas a mejorar que se han ido evolucionando. Tú en el momento actual, que todavía estás en una de las categorías base, ¿qué es, por ejemplo, como corredora lo que más echas de menos o lo que te gustaría que se cambiase más rápido? Bueno, ahora está bastante bien. Nosotros solemos ya correr unas 140 por categoría y sí que hay en alguna carrera que todavía nos juntan con las sub-23 en Copa España porque no llegan al número de ellas y nos juntan, pero por lo demás a mí me parece que está bastante bien. Y sobre todo, Cristina, yo creo que tenemos 3 generaciones bastante interesantes para hablar de este tema porque tú también competiste y ahora dice, es que a veces no llegan para completar. Cuando tú corrías, no sé cuántas tuyas ya, porque bueno, ya vais 30, 40, ni siquiera. Muchas menos. De hecho, yo llegué a tener en categoría junior un ciclocross, campeonato de España. Nos quedamos en el campeonato de España porque no llegábamos al mínimo para poder disputar el podium. Y eso ahora lo ves quizá en categoría máster, pero en mi época, Copas de España, no salíamos más de 20 chicas. Entonces hay mucho cambio. Y bueno, de ahí vino una evolución entre que las juveniles tuviesen que correr con las élite, unas pequeñas normas no escritas de cada una hace su carrera pero corremos todas juntas, y ahí es un poco donde entra el debate de cada corredora de por qué si yo soy juvenil y somos, por ejemplo, 60, 70 chicas, no podemos correr solas y tener nuestra propia competición, ¿no? Yo creo que es aquí en España uno de los quizás últimos pasos por tener, ¿no? El hecho de que cada categoría tenga su propia carrera es difícil a nivel estructural de la organización, policial, seguridad, sabemos todo lo que conlleva una carrera, pero podríamos decir que a nivel Copa de España y lo que nos encontramos a nivel nacional es una de las primeras cosas a solucionar en la lista de, pues como digo, cosas a mejorar en los próximos años en esta evolución.
Posiblemente sí, sea la eterna batalla en cuanto a cómo podemos realmente clasificar esas categorías y cómo dividir las competiciones. Y yo incluso he llegado a escuchar el otro punto de vista, la otra perspectiva, en la cual se hablaba de lo potencialmente bueno que era que categoría junior compitiera con categoría sub-23 para fomentar o crecer en rendimiento a la categoría junior. Eso lo he escuchado, se ha defendido en muchísimos escenarios, en muchísimos contextos y de hecho se ha avalado con el nivel internacional. Yo creo que no está reñido, podemos tener nuestras categorías, diferenciar las categorías y trabajar propiamente con cada una de ellas y a partir de ahí intentar mejorar el nivel en cada etapa de la carrera deportiva de las chicas. No sé si Aitor tiene otra... Bueno, yo creo que, como he dicho antes, el ciclismo femenino está en un proceso de crecimiento. Yo creo que la cantidad es necesaria para crear las categorías. Ojalá haya más chicas en cadetes y juveniles que puedan entrar y se pueda crear esa categoría sub-23 y que no tengan que dar el paso al profesionalismo seguido, porque hay corredoras que se adaptan y otras desgraciadamente se quedan por el camino, y quizás si hubiese una categoría como tienen los chicos para poder seguir creciendo de una manera, hacer un paso más natural y no tan exigente como es el paso de juveniles a profesionales, pues quizás sería mejor para las chicas y para las categorías. Bueno, esperemos que de la cantidad que parece que viene ahora en las categorías inferiores pueda salir esa categoría sub-23 también y que puedan tener un calendario sub-23 para prepararse de cara al paso al profesionalismo. Hay una cosa que me gustaría, aquí estamos hablando mucho ahora sobre el ciclismo de carretera. También quiero destacar a mi buena ex compañera de equipo, que yo he formado equipo con Carlos Coloma, a Nuria. ¿Cómo lo estás viviendo tú, todos estos cambios, desde el mountain bike? Bueno, yo, para mí, ahora que cuando ella ha comentado también que se canceló un campeonato de España por falta de participantes, a mí lo que me pasó hay una cosa que se dice en los Island Games, que son como unas olimpiadas de islas, y Menorca, por las características que tiene, puede participar a estos juegos. Y cuando yo tenía 16 años, que era el primer año que podía participar, dijeron que no había ninguna plaza para una chica, que de ciclismo solo irían 3 chicos, que no iría ninguna chica porque éramos muy pocas y que les parecía que no tenían nivel. Y bueno, mi padre, que siempre ha estado a mi lado y me ha ayudado muchísimo en todo esto, intentó pues ir a muchísimas reuniones, porque no le podemos dar la oportunidad, aunque solo sean 3 chicas, que pueda ir una, por favor. Y al final conseguí ir a esos juegos. Y bueno, no sé, es que fue algo muy heavy para mí. Hice la carrera y era categoría única, y yo pensé, soy una niña, voy a competir contra élites, ¿sabes? No voy a hacer nada. Y al final hice medalla de bronce. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando empecé la carrera, nadie estaba como, todos los de prensa, los fotógrafos y demás, no había nadie en la carrera. Y esa sensación de llegar en meta y encontrarte todo el mundo ahí, y es como, ahora sí, si hago medalla, sí que ponéis en valor pues el ciclismo femenino a nivel de Menorca, ¿sabes? Y después también el seleccionador, que era el que decía que no teníamos que llevar ninguna chica, es decir, son 3 carreras distintas y los chicos no consiguieron ninguna medalla. Y vino y me dio 2 golpes a la espalda y me dijo, muy bien, Nuria, por suerte que te hemos traído, porque si no el ciclismo no hubiera ganado ninguna medalla. Y fue como, ¿en serio? No contabais con nosotros, no confiabais en nosotros, y después muy orgullosos, ¿no? Y contentos. Y bueno, y ver ahora pues que están contando ya, por ejemplo, en las participaciones a mundiales europeos también, que está muchísimo más igualado, si van 3 chicos, van 3 chicas, ver todo eso, yo creo que es realmente un paso brutal y muy positivo para el ciclismo femenino, y que a pesar de nuestro nivel, si no somos las mejores, pues que nos den la oportunidad de poder estar ahí, aprender, mejorar y seguir avanzando. Sobre todo de mejorar, porque si nunca salís de vuestra casa, nunca vas a mejorar. Eso es.
Y a nivel nacional, o sea, tú estabas hablando ahora a nivel de Menorca, ¿no? Y ahora a nivel nacional, ¿cómo lo estás viendo? ¿Hay más pruebas, menos pruebas? ¿Hay más calidad, menos calidad? ¿La Copa del Mundo, cómo la estás viviendo? En nuestro caso todo es exactamente igual. Todas las pruebas de mountain bike que se hacen en España son tanto para masculino como femenino y normalmente sí que, bueno, la categoría sub-23 élite siempre salimos juntas y hay una clasificación general que se dice Scratch y después sí que separan por categorías y el campeonato de España y así sí que está todo separado. Pero las carreras que hay tanto a nivel de Copa del Mundo como a nivel de Copa España o carreras nacionales sí que siempre son las mismas para masculino y femenino. Otra pregunta que salió antes aquí, cuando hablaba Sara sobre los estudios o cómo lo compaginaba, aquí la señorita es... dilo tú mejor porque yo me voy a equivocar. Sí, bueno, yo bueno, en Menorca no tenemos una pequeña universidad y cuando termina el segundo de bachillerato tienes que salir a estudiar fuera o vas a Mallorca o tienes que ir de Barcelona a Madrid o donde sea. Yo decidí, bueno, me gustaba mucho la ciencia y estaba entre medicina o biomedicina. Finalmente decidí hacer biomedicina, bueno, tuve que irme a Barcelona a estudiar y fue también esa sensación de decir, ¿qué pasará con la bici? ¿Podré continuar? ¿No podré continuar? Voy a vivir sola, no tendré a mi madre y a mi padre que me hagan la comida, me hagan la ropa, vayan a comprar, lo tendré que hacer todo yo, además tendré que estudiar, tendré que entrenar, pero bueno, fue como el primer año a ver qué pasa y al final pues me iba organizando bien y vi que se podía hacer las dos cosas, que todo se podía compaginar con esfuerzo y con una dirección muy clara de saber que mi objetivo era graduarme en esa carrera. Y nada, estudié biomedicina en Barcelona, que fue una carrera de 4 años. Después hice el máster de bioestadística, que fue 1 año y medio. Y ahora pues estoy trabajando como bioestadística en una farmacéutica internacional. Trabajo a media jornada y así puedo compaginarme los entrenos con el trabajo, porque vivir del ciclismo de mountain bike yo creo que ahora mismo es imposible. Dato importante que salió, por eso vienen los cambios de normativa que a partir del año que viene las chicas, las que son profesionales o pertenecen a un equipo profesional, tienen que cobrar un salario. Entonces es algo que también creo que en algún momento deberíamos llegar en el ciclismo de bici de montaña. Estaría bien. Pero bueno, a mí me gusta mucho lo que hago, al final yo siempre lo digo, estudiar se me ha dado bien, me gusta y yo llegar al final del día y preguntarme qué he hecho hoy, he trabajado, he entrenado, me hace sentir bien, me hace sentir, no sé, eficiente conmigo misma y nada, pues eso. A ver si algún día... Vale, entonces, el título que obtuviste es Biomedicina en la carrera de biomedicina y después del máster de bioestadística y ahora trabajo de bioestadística. Campeona de España de mountain bike. Sí. Muy bien. No ha perdido nada de tiempo, la verdad. Yo te quería preguntar, porque sí que es cierto que si nos ponemos a mirar, sin irnos demasiado lejos, 10 años atrás, quizás las referentes que hayamos tenido todas en el mundo del ciclismo femenino eran muchísimas menos de las que podemos tener ahora mismo, y no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Antes mencionabas a Joan Somarriba, Dori Ruano, grandes ciclistas que han marcado el camino para que nosotras hubiésemos ido detrás, ¿no? Hay mucha gente, y esto lo digo como periodista en el sentido de que cuando nosotros nos ponemos también a narrar una carrera, a contar una competición, ya sabemos, no sabemos, pero ya intuimos más o menos dónde pueden estar cada una, ¿no? Vamos a saber el trabajo que va a hacer Sara por sus líderes en cualquier gran vuelta, pues la posición en la que podrías terminar tú en una Copa del Mundo. Y creo que hay mucha gente, y estos son comentarios y mensajes que a nosotros también nos llegan, de que en muchas ocasiones no alabamos el trabajo de las españolas en las competiciones internacionales. Y no es que hagamos eso, sino que creemos que en el punto de vista de mucha gente, el que por ejemplo Nuria vaya a una Copa del Mundo y acabe en el puesto 35, por poner un ejemplo, para muchos es nada, para muchos es como ni siquiera haber ido a correr, ¿no? Y para mí, una persona que acaba de decir que se acaba de sacar una carrera, que está trabajando a media jornada, que está haciendo todo lo posible por compaginar su vida personal con la profesional cuando no se puede mantener solo como ciclista, y que vaya a la Copa del Mundo y haga el puesto 35, chapó, ¿sabes? Entonces, nosotros, desde el punto de vista de periodistas, siempre valoramos ese trabajo, aunque no siempre lo mencionemos,
pero porque sabemos que hay gente que todavía no lo ve de esa misma manera. Vosotras, cuando os encontráis con una persona que quizás viene y os dice, ¿te merece la pena irte hasta Alemania a una Copa del Mundo para hacer la 35 o para ni siquiera terminar la carrera? ¿Cómo le explicas que el proceso es ese? Es decir, no sales de España a tu primera carrera internacional y ganas. Hay que pasar por ese proceso de maduración y sobre todo de generaciones incluso, ¿no? Sí, al final es que es imposible, es lo que contaba antes Constant, es imposible mejorar, crecer si no vas a esos circuitos de Copa del Mundo que no tienen nada que ver a los circuitos, porque no sé si en algún momento habéis visto alguna carrera de mountain bike de cada vez todo está yendo hacia el espectáculo, saltos muy grandes. Yo en el último campeonato del mundo este año en Glasgow, el primer día que vi el circuito dije, ¿eso qué es? ¿Mountain bike o descenso? Yo aquí me voy a matar, ¿sabes? Pero por suerte teníamos varios días para revisar el circuito y día a día era como que iba desbloqueando pantallas, ¿sabes? Iba diciendo, vale, ese obstáculo ya superado. Pero es esto, que al final esos obstáculos, esos circuitos, no te los encuentras aquí en España. Y si tú no puedes salir a alguna Copa del Mundo pues a compartir parrilla, que también estar ahí con todas o estar aquí, que seremos 15 o 20 como mucho, pues si no tienes la oportunidad de estar ahí, nunca puedes aprender a hacer esto. Y al final, no sé, yo siempre digo lo mismo, la posición en la que haya quedado a mí no me importa. Yo sé que estoy dando lo mejor de mí, que me estoy esforzando para seguir mejorando día a día y que mi ilusión y mi camino es seguir subiendo esas posiciones y llegar hasta donde pueda. Pero sin marcarme tampoco un objetivo ni obsesionarme, porque sé que, bueno, me conozco y que eso también, la presión puede afectarme negativamente y soy partidaria pues eso, de ir haciendo, ir mejorando y trabajando. Aitor, tú que lo ves desde dentro de un equipo, ¿no? De corredoras que vienen súper jovencitas y que de vez en cuando tenéis esa oportunidad de ir a las mejores carreras del calendario y que ves pues ese proceso de maduración, ¿no? Tú que los ves desde fuera, ellas obviamente para cada carrera es lo más importante del mundo, ¿no? Y ellas se lo toman muy en serio, intentan poner todo de su parte, pero tú que lo ves un poco desde atrás, desde tu experiencia, desde tu puesto, ¿cómo es el tener que explicarle a la corredora que no por no haber completado la carrera ese día o por no haberla completado y aún así decir, has hecho buena carrera? Bueno, yo creo que es un trabajo del director. Yo al final soy la persona que gestiona el equipo, pero no estoy normalmente en el día a día, que ahí están los directores. Pero sí que es muy importante conocer a las corredoras en este aspecto, conocer la vida que tienen, conocer el nivel de autoexigencia que tienen ellas mismas, porque hay corredoras que hay que empujarles y hay otras corredoras que hay que frenarles. ¿Por qué? Pues porque, como dice ella, depende en el momento de tu vida que te coja o la madurez que tengas, eso va normalmente con los años, gestionas la presión de diferente manera. Entonces, normalmente las corredoras jóvenes sí tienen un nivel de exigencia alto y normalmente son personas que tienen mucho nivel en los estudios y demás. Hay que calmarlas un poquito en ese sentido porque se exigen mucho a ellas mismas y hay un peligro de que se rompan. Es importante entenderle que están estudiando una carrera complicada, de que va a haber momentos en la temporada donde terminen sus estudios, donde haya que apostar más fuerte y hasta entonces hay que exigirse, pero hay que exigirse de una manera, vamos a decir, con cierta cabeza. Entonces eso para mí es muy importante y es labor de los directores, de las personas que estamos en los equipos, de saber, tienes que conocer muy bien a las corredoras, pero sobre todo las jóvenes que pasan de una categoría. Nosotros lo hemos vivido este año con una corredora muy joven, Enerich Vadillo, que pasa de ser juvenil a correr con las que han sido sus ídolas hasta ahora, Demi Pleuten, Demi Mollerin. Al final les ha pasado de verlas en la tele a ponerse en la salida con ellas y a no desentonar en carreras World Tour. Entonces yo creo que si conoces un poquito el perfil de la corredora, pues a veces hay que tranquilizarlas. Todo lleva su proceso, todos tenemos un nivel de exigencia alto, pero es importante pues eso, darle normalidad a un puesto 35
se seguirá creciendo, hay que analizar un poquito qué ha llevado a ello, pero sobre todo, en su caso también, qué están haciendo las 35 que están por delante mío. Vuelvo a lo mismo. Si 35 corredoras que están por delante mío se dedican a ello a tiempo completo, ella que trabaja 4 horas en una empresa lo tiene complicado. O sea, ya no estás en igualdad de condiciones. Entonces, no tengo ninguna duda que ellas están exigiendo el máximo, pero a veces entender qué hacen las demás corredoras es importante para seguir mejorando y que una no se frustre. Yo quiero incidir un poquito en la formación de las ciclistas. Sí, sobre todo para Cristina, para Aitor, la pregunta es: vosotros imaginaros que vosotros apostáis por una corredora y, pero por lo que sea, os llega y os dice, vale, me gustaría firmar con vosotros, pero yo estoy estudiando y mi prioridad, por ejemplo, son los estudios. ¿Cómo vosotros lo veis desde vuestra situación? Si apostaríais por esa corredora, o a lo mejor podríais decir, bueno, terminad los estudios y cuando termines pues volvemos a hablar. ¿Cómo lo gestionáis esa situación? Porque al final, claro, el ciclismo profesional le seguimos diciendo que es que te tienes que dedicar al 100% por el ciclismo. Se dan ese tipo de situaciones. El próximo año o este mismo año ha habido corredoras que son profesionales, unas estudian y otras no. Hay corredoras que han terminado sus estudios y están dedicándose al 100% al ciclismo, y hay otras corredoras que están estudiando y prácticamente les está exigiendo lo mismo porque son profesionales, pero vuelvo a lo mismo. O sea, tiene que haber momentos durante la temporada y lo más importante es que unas compañeras que se están dedicando al 100% tienen que entender que otras están en un proceso de estudios y demás, que cuando lleguen ciertos meses se les exigirá más, pero sí que es verdad que a veces que se entienda eso dentro del equipo, porque alguien puede preguntar por qué no se les exige a todas las corredoras lo mismo si todas somos profesionales, pero bueno, yo creo que si las corredoras están estudiando en momentos de la temporada puntuales, tienen nivel y el resto de la temporada están apoyando a sus compañeras, creo que se puede llevar, pero a veces es difícil entenderlo incluso dentro del equipo para algunos corredores. En nuestro caso también es cierto que tenemos algún caso particular. Es cierto que el UAE Team ADQ tiene su equipo World Tour, pero también tiene su equipo de desarrollo de categoría continental. Ambos son profesionales, pero las exigencias son completamente diferentes. Entonces, en el caso de ciclistas que estudian y a la vez trabajan en el ciclismo, lo tenemos más en el equipo de desarrollo, pero también tenemos algún caso en el equipo World Tour. Se intenta respetar, pero es cierto que cuando estamos en la categoría World Tour es la máxima categoría, son profesionales 100%, y la exigencia propia de la competición nos lleva a tener que tomar decisiones en las que la prioridad siempre va a ser el ciclismo. Es cierto que siempre que podemos, como bien ha dicho Aitor, también intentamos ajustar ese calendario en la medida de lo posible, comprendiendo que hay momentos en los que la ciclista no tiene el mismo tiempo de descanso, hay más estrés y todo eso influye en su rendimiento. Por lo tanto, somos conscientes de esa realidad y por el propio bien de la corredora y del equipo también hay que ajustar en la medida de lo posible ese calendario. Y además, como tú tienes un equipo pequeño, el Río Miera, que también eres directora del equipo, que es más un equipo de desarrollo a nivel nacional, vosotros ahí ¿cómo lo gestionáis? Porque me imagino que ahí precisamente también es donde se darán estos casos. Es cierto que el equipo es de mi familia, es el equipo Río Miera. A nivel nacional es un equipo, es una estructura de formación, claramente, desde la base, desde categorías escolares hasta el próximo año volvemos a la categoría nacional, hasta 2023 también estábamos en la categoría continental, pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de María, confiamos plenamente en las etapas de desarrollo y ahí sí que hay que tocar muy de cerca y hay que ser muy sensibles con la etapa en la que están. Están estudiando, están creciendo como ciclistas y hay un proceso de evolución que tratamos de apoyar y soportar durante toda su carrera. Es muy diferente el objetivo y por lo tanto hay que entender aún más la realidad y el día a día de la ciclista y de sus familias. Entonces aquí no hay dudas, en las etapas de formación
la formación es la prioridad, la educación, sus estudios, ellas deciden si quieren, cuando dan el paso a categoría junior, esa lucha, ¿no?, entre los estudios de carrera universitaria, seguimos estudiando con grados medios o me dedico en cuerpo y alma al ciclismo. O bien tengo que trabajar como estamos viendo. Ahí son realidades completamente diferentes y el equipo tiene que entenderlo. Sara, te quería preguntar, porque tú ya has pasado esa fase de estudiante y has terminado la universidad. Se nota bastante en las corredoras jóvenes como tú, las que sí que están haciendo ese doble esfuerzo de estudiar y competir, a las que solo compiten, que no es una cosa que hay que juzgar, simplemente es el hecho de la toma de decisiones. Hay corredoras que incluso estudian cuando dejan de competir, una vez pasada su carrera profesional. ¿A ti qué es lo que más te ha aliviado en el sentido de dejar de ser estudiante? ¿El tiempo disponible, descansar, la disponibilidad del calendario de poder ir a carreras que quizás antes por exámenes no podías? ¿Qué es lo más complicado de combinar cuando eres estudiante? Y sobre todo tú, corrígeme si me equivoco, pero que lo has cumplido en tiempos y vamos, que no te has saltado ni un examen. Sobre todo lo que más se nota es el descanso, porque sí que es cierto que al final estudiar una carrera química, es que al final me levantaba súper pronto, también me acostaba súper tarde porque mis rutinas eran bueno, pues estudiar, sacar un hueco para entrenar de apenas 1 hora, volver a la facultad para hacer prácticas y llegar a estudiar otro poquito e irte a la cama tarde también para aprovechar el máximo de tiempo y al día siguiente volver a repetir lo mismo. Y al final el descanso es lo que menos tienes y quizás lo que más se puede notar. Pero también, sobre todo, el descanso, por otra parte, mental, porque sí que cuando estás estudiando sales a entrenar y dices, bueno, sirve de válvula de escape, pero no dejas de pensar en tengo que hacer esto, estudiar, no me va a dar tiempo, entregar este trabajo, hacer lo otro, los fines de semana estar de sol a sol para que te dé tiempo a hacer informes, lo que sea. Pero yo creo que en rasgos generales el descanso. Al final estudiar una carrera la he cumplido pues eso, como cualquiera de mis otros compañeros, o sea, como uno más, porque es verdad que en la universidad no es que me haya dado muchísimas facilidades, como apenas ninguna, por ser deportista o llevarlo a un nivel más. Así que al final he cumplido en 4 años mi carrera, así que con mucho sacrificio, también con la ayuda de mis padres y pasándolo muy mal, sobre todo el primer año sí que lo pasé realmente mal porque bueno, era un cambio muy grande, como ha dicho Nuria, irte fuera a estudiar, tener tú que gestionar todo, entrenamientos, todo. Y al final es un cambio grande, pero eso, que se nota cuando dejas esa etapa, que al final es necesaria realizarla porque necesitamos por ahora tener ese plan B, pero que cuando lo dejas se nota mucho el cambio y pues también, sobre todo, como he dicho, ese descanso que quizás antes no tenías tan disponible y que ahora al dedicarme 100% pues tienes tiempo para cuidar más detalles, para ser en definitiva más profesional, y al final yo creo que eso es parte de una evolución y bueno, también lo que se irá buscando. ¿Qué dificultades, por ejemplo, en las universidades habías obtenido? O sea, no habías obtenido, disculpa, sino ¿qué dificultades te ponía la universidad cuando tú tenías que entrenar, viajar, competir? Bueno, al final yo en la universidad quizás lo más complejo que tenía para cuadrar con mis entrenamientos eran las prácticas, porque tenía clases teóricas por las mañanas, pero también había temporadas que tenía prácticas a la tarde. Iba de 9 a 2 por la mañana a estudiar teóricamente. Bueno, mi rutina era volver a la resi, tenía 1 hora de margen para montarme al rodillo, porque es que no me daba tiempo a más. Comía en 15 minutos súper rápido y volvía a las 4 otra vez hasta las 9 de la noche a hacer prácticas a la facultad. Entonces, sí que es cierto que me cuadraban un poco los turnos o me los cambiaban con un tutor que tenía y que la verdad que sí que me facilitaron mucho a la hora de ponerlos, quizás acumular todas las prácticas
al inicio del cuatrimestre para que después tuviese un poco más desahogado cuando empezaban las competiciones, pero por el resto, cambios de exámenes y demás, no he tenido apenas ninguna facilidad. De hecho, pues también hablándolo con profesores y así, para quizás cambiar algún examen que me coincidía con algún campeonato o lo que sea, han sido muy poco flexibles a la hora de compaginarlo. Entonces, bueno, por eso digo que al final yo me he sacado la carrera como uno más y nadie me ha dado ninguna facilidad extra para poder llevarlo adelante compaginándolo con el deporte. Yo creo que por lo menos un aplauso para estas dos chicas, por favor. Y corriendo al máximo nivel, que a María le va a pasar dentro de poco, porque espero que sigas estudiando. Disfruta lo que tengas. Eso es. Es realmente difícil. Claro, a raíz de todo ello, el ciclismo se está profesionalizando, de eso estamos aquí. El año que viene, en España, entra una normativa nueva, que a partir del ciclismo de carretera, como ya he dicho antes, las chicas ciclistas tienen que empezar a cobrar. Entonces, es un poco la pregunta, quizás un pelín polémica. ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿Qué pros, qué contras hay? Porque claro, hay todas las realidades. Creo que yo desde mi punto de vista, yo estoy totalmente a favor, pero no ha sido precipitada la normativa. Directores y chicas, quien sea. Bueno, empiezo yo. Pues yo creo que quizás es algo necesario, se necesita una evolución, eso es cierto, pero también quizás puede ser precipitado para los equipos, también, pues como hemos visto, patrocinadores, lo que sea, ¿no? Igual es un cambio muy brusco. También es verdad que hay que ir paso a paso, pero bueno, no deja de ser algo que también necesitan las corredoras, condiciones, es lo que se busca, pues tener quizás algo más de staff, algo más de medios para poder seguir evolucionando. Sí que es cierto que bueno, todo requiere ir paso a paso, tener una evolución, pero bueno, ahí dejo más cuestiones para los directores que igual también lo podrán ver de diferente forma o cómo afecta realmente pues a una estructura como equipo. Bueno, yo creo que no es un poco conflictiva, es muy conflictiva la pregunta, pero es cierto que es el momento de hacerla. El año pasado ya se intentó implantar la normativa y se dio un paso atrás porque todos los equipos continentales que estaban afectados en ese momento reaccionaron. ¿Es necesario convertir el ciclismo femenino en profesional? Por supuesto, 100%. Opinión personal, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero para mí es cierto que quizá esta propuesta o esta normativa llega de manera precipitada y quizás sin la ayuda necesaria. Antes ya lo ha mencionado Aitor y yo creo que su perspectiva es importante también escucharla porque está en ese periodo de transición, pero estamos ahora mismo a las puertas de conocer el efecto de esta norma. Estamos pasando de equipos continentales en España que daban oportunidad a diferentes corredoras a conocer lo que antes decíamos, conocer, experimentar la categoría internacional y en 2024 nos vamos a encontrar con, espero que 2 equipos World Tour en España y muy poquitos, de momento no me atrevo a decir ni siquiera el número, continentales. Entonces, el efecto que puede generar ahora mismo es un paso atrás en calidad de las corredoras, dónde van a albergar esas corredoras ahora mismo. Hay muchísimas ciclistas que están sin equipo, está pasando lo mismo en Francia, no es solo en España. Y quizá la valoración personal que te mencionaba antes, yo he estado en la federación, he visto y he sufrido de alguna manera también ese cambio, esa transición de normativa y los efectos que genera. Y creo que quizá a este cambio debía precederle un apoyo formativo. Es decir, no se consigue de la noche a la mañana el apoyo necesario.
ahora mismo, si miramos atrás, las estructuras que en 2023 eran continentales tenían grandes profesionales que apoyaban a sus ciclistas, tenían un calendario. Es verdad que no tenían ese salario, pero se conseguía de alguna manera dar ese servicio para formar y para crecer a las futuras ciclistas profesionales. ¿Qué es lo que ocurre o qué era lo que faltaba? La parte económica. Entonces, la parte económica, creedme que los equipos luchan por y para ello. No es algo que quieran mantener un equipo continental a coste cero. El problema es que no llegan esos patrocinios. Entonces, quizá todavía esa transición pasa por intentar formar, enseñar, mostrar diferentes alternativas o caminos para poder llegar a esa vía. El deporte es deporte, pero también hay una parte económica que es muy importante. Y cuando alguien crea o funda un equipo, lo hace normalmente desde las categorías base y desde el corazón, la pasión, y queremos transmitir ese deporte a los más jóvenes. Eso obliga o también nos lleva a que falta la formación para poder generar ese soporte económico. Entonces, quizá poder apoyar en ese camino hubiera sido un paso intermedio. Y, por supuesto, hay otras normativas, hay otros cambios que hacer. Antes lo hemos mencionado, categoría sub-23, intentar de alguna manera impulsar otras vías, el desarrollo femenino, antes de cortar por lo sano hacia el ciclismo profesional. Mi opinión. Bueno, yo creo que el ciclismo femenino se está reestructurando, ¿no? Y dentro de esa reestructuración está habiendo ciertos cambios. Creo que es evidente que si en España hay una categoría continental de chicos y se ha implantado el SMI, el salario mínimo interprofesional para ellos, la lógica dice que ellos también tienen que cobrar lo mismo. Bien, es cierto que en el ciclismo masculino existen 3 categorías y el equipo femenino, o sea, el ciclismo femenino solo tiene 2 categorías. Creo que es importante entender esto porque creo que falta una categoría intermedia, porque al final el año que viene que un equipo continental en España tenga que pagar a sus corredoras entra dentro de la lógica porque está pasando en el ciclismo masculino, pero que no pase en todas las federaciones se hace extraño. O sea, muchas veces aquí van a desaparecer equipos que son muy importantes o van a tener que bajar de categoría, que son muy necesarios para nutrir a los equipos como Movistar o UAE o incluso nosotros que hemos dado un pequeño salto, necesitamos de esos equipos porque nosotros hace 2 días estábamos ahí también. ¿Es necesario profesionalizar las estructuras? Sí, el ciclismo está corriendo mucho y así como creo, es evidente que hay que dar el paso, pero quizás esa categoría intermedia es necesaria porque quizás daría un poco de respiro a este paso tan grande que se ha dado en la federación ahora mismo, que creo que con el tiempo se debería de dar y no tendría tantas consecuencias. Hemos visto en los últimos años, y nos incluimos porque hace 2 años corremos la Vuelta a España y mirabas el nivel de equipos que había alrededor y sinceramente nuestro equipo no tenía nivel para estar con esos equipos. Hay que ser honesto, hay que ser sincero y sí que es verdad que dentro de la categoría profesional había, te diría 2 niveles, pero no, había 3, 4 niveles. Entonces había ciertos equipos con muchísimo nivel que se encontraban con estructuras que por las circunstancias no daban prácticamente ni el nivel mínimo. Entonces eso, los organizadores se han quejado, los equipos grandes también se han quejado y eso ha habido que regularlo de alguna manera. Entonces las normas vienen para todos y normalmente no contentan a todos. El cambio creo que es necesario, pero creo que se tiene que seguir evolucionando en esta estructuración del ciclismo femenino. Nosotros este año hemos vivido con un equipo infinitamente mejor que el año pasado, con muchísimos más medios. Nos hemos quedado fuera de carreras donde han entrado equipos que tenían muchísimos menos medios y menos estructura. En el pasado nosotros hemos entrado en carreras donde quizás otros equipos con más medios deberían haber estado. Entonces yo creo que necesitamos estructurar el ciclismo femenino como el masculino para que podamos exigir también las mismas condiciones para todos. Perdón,
Yo creo que esto también viene un poco hilado a lo que hablábamos antes de los estudios, porque si nos ponemos a echar cálculos, estoy segura, algún día las contaré, que las corredoras profesionales de World Tour en número y comparación equivalente a los hombres, la mayoría tienen estudios universitarios o se han animado a hacer algún grado superior, algún tipo de estudio, como digo, después de la época del instituto, ¿no? Ellos poco a poco van sumándose también a ese tren de también emplear un tiempo en estudiar, pero creo que la mentalidad de las chicas cuando deciden estudiar no es la misma que la de los chicos, simplemente por esa visión de futuro de hasta dónde puede llegar mi carrera como mujer y hasta dónde puede llegar la de él, ¿no? Porque al final, como decía Héctor, en la categoría, o sea, en el pelotón masculino hay 3 categorías de hombres, con lo cual, bueno, un corredor decente, ¿no? Un corredor de un nivel bueno que ya puede ir escalando, puede llegar a un equipo continental e ir subiendo a un Pro Team y llegar, ¿por qué no?, a un World Tour. En el caso de las chicas, decimos que está el World Tour, donde incluso dentro de esa máxima categoría hay también diferencias bastante grandes de nivel, y luego está la categoría continental. Entonces, para ellas es un poco también el hecho de la incertidumbre, ¿no? A lo largo de su carrera, a lo largo de decir, quizás tengo unos años muy buenos, pero luego al no haber equipos, al no haber esa oportunidad. Yo quería preguntarle a Sara, sobre todo, si dentro del World Tour es una de las conversaciones que tenéis entre vosotras, ¿no? Quizás las que apostáis por esos estudios, ¿cómo veis a la larga vuestras carreras? Tienes que elegir o pasar a profesional o decantarte por la bici o seguir con tus estudios. Al final es una época dura de decisiones donde también o te apoyan desde casa o tienes las ideas pues volando por ahí, porque a los 18 años, ¿qué sabes de la vida? Yo le quiero preguntar a María, porque al ser tan joven tienes la ilusión intacta todavía. O sea, todavía no te has encontrado con demasiadas piedras en el camino, y antes me decía, ¿no? Y para nosotras de momento está bien lo que tenemos, las competiciones, cómo competimos. ¿Cuál es ahora mismo, si tú te vieses, y ojalá estemos aquí vosotros que la vais a ver durante todos estos años, en el futuro? Imagínate, te voy a poner una cifra de 5 o 6 años. Dime, ¿vas a querer estudiar? ¿Cuál sería tu sueño, ¿no? Supongo ser ciclista profesional, pero ¿a qué nivel? ¿Hasta dónde te gustaría llegar ahora que pues tienes, por ejemplo, muy cerca un ejemplo como Sara, ¿no?, que ha recorrido ese camino? ¿Hasta dónde te gustaría llegar a ti? Bueno, pues yo quiero estudiar una carrera y luego ya, pues si se da el caso de llegar a profesional, pues sí que me gustaría, la verdad. Es como un sueño. Por ejemplo, ¿sabes a entrenar con Sara, me imagino? ¿Alguna vez te tocará? Bueno. Bueno, pero tú ahora ves las carreras. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Sara, supongo que también somos más o menos de la misma quinta. Yo me acuerdo que era imposible ver una carrera de féminas en ningún tipo de canal de televisión. Me acuerdo de ver los resúmenes de 2-3 minutos que grababan las cámaras rápido antes de la carrera masculina, que sí que se veía. Y ahora que las ves, ahora que ves tú el ciclismo femenino en la tele y puedes disfrutar, por ejemplo, pues seguir a Sara, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, todas las que ahora mismo están en lo más alto, ¿dónde crees que va a llegar el ciclismo femenino español? Y sobre todo, ¿qué habláis vosotras en el pelotón? En el sentido de, ¿cuáles son vuestras referentes de hoy en día? Bueno, pues ahora se está viendo que ya las categorías inferiores, a la hora de salir al exterior, ya están consiguiendo podium y todo internacionalmente, entonces yo creo que se va a evolucionar y habrá un mayor nivel español. Cristina, lo que ha costado sacar la selección femenina con el maillot de la selección española a las Copas de las Naciones de juveniles, esa fue una pelea que mantuviste tú durante muchos años en la federación. Sí, la verdad que todo llega y tú lo viviste, Sara lo ha ido viviendo esa transición y poco a poco se fue haciendo esa apuesta. Ahora sí que lo vemos con esa naturalidad y yo estoy personalmente encantada de verlo. Creo que si echamos la vista atrás, no todas las ciclistas tuvieron las mismas oportunidades y eso también llevó a que muchas se quedaran en el camino. Entonces, para mí, escuchar a una chica tan joven, ¿no?, hablar con tanta facilidad de podemos dar ese paso, podemos competir a nivel internacional, estamos viendo chicas cadetes, chicas junior que salen a competir pruebas internacionales con la Federación Española. Creo que es un paso y un claro ejemplo de evolución y espero que siga así por muchos años, más ahora que se está viendo que existe ese talento y se trata de eso, seguir cultivándolo, seguir trabajándolo, no hay ningún secreto.
es tiempo, dedicación. Tenemos aquí el claro ejemplo con ellas. Estudian su carrera, son grandes profesionales, son todavía más estrellas en el ciclismo y eso solo se debe a horas, inversión, muchísimo trabajo y la pasión que tienen por este deporte. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque creo que llevamos ya bastante tiempo hablando y me gustaría que quizás, al igual que a muchas personas que han acudido a vernos, que cada uno de vosotros nos contéis el momento más emotivo de vuestra carrera profesional, sean como ciclistas, como directores, el mejor momento cuando, o sea, es que si ahora mismo estamos hablando, pues, lo que os viene a la mente. Y quizás el peor también, ¿por qué no? Sara. Pues yo diría que el momento más emotivo de todos fue la primera vez que me llamó el seleccionador nacional para formar parte de la selección. Que fue yo era juvenil de primer año y llevaba haciendo ciclismo como tal 2 años. Que había empezado, 2 años compitiendo nacionalmente con las chicas que me llevaba mi padre, íbamos los dos aventuras cada fin de semana. Y bueno, hice esos 2 años un poco más centrada en el ciclismo porque antes hice triatlón y en ese primer año de junior, pues a eso de verano, me llamó el seleccionador nacional para competir en la Vuelta a Valladolid junto con los chicos, pero nos reunía un grupo de 6 chicas pues para participar con ellos y de ahí pues sacar una selección para europeos y mundiales. En este caso creo que eran mundiales, lo que venía próximo. Y bueno, yo había pues competido, pero tampoco he hecho grandes cosas. Es que al final hacía ciclismo por diversión, porque me gustaba, lo disfrutaba también yendo a las carreras con mi padre y eso me motivó muchísimo. O sea, tengo un recuerdo súper ilusionante y creo que solo esa llamada también me hizo crecer un poco más como persona y como ciclista y de ahí pues casualmente ese año, quién sabe si por esa motivación o no, pues conseguí ir a los mundiales, ya que también conseguí ganar el campeonato de España de ruta, que para mí fue algo impresionante y ese final de año lo recuerdo como el más emotivo de toda mi carrera deportiva hasta el momento. Bueno, por hacer de abogado del diablo, no solo te llevaba tu padre a las carreras. Por ahí está el señor Ventura, que le he visto. Aquí está el servidor, que me acuerdo de aquella Vuelta a Aragón bajo, que tenías un miedo bajando. También. Sí, también. Sí, yo me acuerdo de ir con vosotros, con el club ciclista de aquí, bueno, por entonces Artepre, que era Gerardo de la Calle también, pues ir con Ventura, contigo y con un montón de gente y también agradecerles que me dieron la oportunidad, que íbamos 6 del equipo y llevaron a 5 de los chicos, yo era la única chica que formaba parte del equipo y me dieron la oportunidad de estar allí en una vuelta que era únicamente de chicos, aunque también daban cabida a las chicas y creo que eso al final es súper importante porque también me ayudaron a crecer, así que... Hubo un momento, una pequeña anécdota, que me acuerdo, y te estaba llevando porque a una etapa que las chicas, bueno, tú y Sandra Alonso creo que en ese momento creo las únicas que corríais. Bueno, creo que éramos unas 7 chicas. O 7 chicas, sí puede ser, sí. Bueno, todos los chicos y éramos 7 chicas. Y salíais como a 20 kilómetros un poco más allá. Y llevamos la bicicleta de Sara y yo voy conduciendo y de repente escucho... Y le digo, será tu bicicleta. De repente escucho que baja la manivela, saca la bicicleta, que sí, es mi bicicleta, y la bicicleta así torcida. Bueno, yo me acuerdo, y esto me acaba de venir ahora mismo a la cabeza, creo que tú y yo fuimos las primeras chicas en competir en la Vuelta a la Chuma, que la Vuelta a Chuma es una vuelta de cadetes de chicos nada más. Ahí estuve yo. Y fue como, yo me acuerdo, yo estaba en un equipo masculino y me dijeron, no, vente con nosotros, que no pasa nada. Y yo, voy a un pelotón de 120 chavales.
que claro, era una vuelta muy importante, iban todos a tope. Y me acuerdo que me dijeron, no, va otra chica. Y digo, bueno, pues ya somos dos. Luego me entero de que era Sara, y yo me acuerdo que nos subían a las dos al podium, las dos juntitas, haciendo la foto, ahora bajar, venga, que os van a dar un regalo, tal, y fue agradable, porque al final, bueno, yo creo que fuimos las primeras, o así nos lo dijeron aquella vez. Yo quedé segunda. Pero me acuerdo, y me acaba de venir ahora mismo, recuerdo, pero porque fue como raro, pero a la vez, pues bueno, fue la primera vez que abrieron las puertas a que las chicas estuviesen también dentro de los equipos masculinos, y yo me acuerdo de esa situación porque todavía ibas con el maillot de aquí, supongo. Sí, y ahí también fue otra de las vueltas donde fui con el equipo de aquí, o sea que son anécdotas que nos quedan. A ellas ya sigue, pero bueno, a mí todavía me guardan el buen recuerdo. Bueno, María, te toca. Bueno, no he dicho bueno, la peor. perdón. La peor, yo creo que... Pues es que tomados momentos no has tenido, tú siempre sonríes. Sí, no. Momentos malos los hay, lo que pasa que se vean, pues son igual más difíciles porque no lo muestras, pero bueno, yo qué sé. Mentales, en el deporte hay muchos, eso es lo que más toca, pero uno de los peores momentos que tuve quizás fue en la caída en Burgos, que tuve hace 2 años, en mi primer año como profesional, que bueno, no recuerdo nada, pero fue bastante grave, bueno, la mayor que he tenido, y bueno, también mentalmente fue dura, pero con ayuda de los que te rodean y de la gente que tienes todos los días, que al final son los que más te van a apoyar siempre, pues puede bien superarlo, salir adelante, y bueno, creo que eso también es una de las situaciones que me ha ido haciendo fuerte y las que tocarán pasar y vivir, así que bueno, la vida y en este caso el deporte es cuestión también de eso. Son cosas de oficio, a veces hay que caer. Bueno, pues la mejor tampoco es que haya vivido mucho. Ayer por teléfono me dijiste que empezaste a andar en bicicleta a los 3 años. Tienes 17, 14 años de experiencia, muchas más que yo. Desde alevines, así que lo más así como que más me ha marcado fue cuando gané el campeonato de España, porque tampoco me lo esperaba, porque era cadete primero y sí que había hecho algún puesto bueno en esa temporada, pero no sé, me fue súper raro. Más bien peor. No sé, pues este año cuando estaba muy mala y tengo que estar parada y pues eso. Nuria. Yo creo que mi mejor momento fue el año pasado, que era mi primer año en categoría élite, y bueno, vas pensando, he cambiado de categoría, ya bueno, será más difícil hacer podium, y al final conseguí ser subcampeona de España, y recuerdo mucho ese momento en el que entré a meta y estaba mi madre ahí, bueno, las dos con los ojos llenos, y sobre todo fue porque había sido mi primera experiencia entrenando en altura. Me fui 15 días a Andorra y estuve ahí sola en un apartamento, y ese momento de irme de mi casa con el coche y decir, estoy loca, ¿dónde voy? 15 días sola en un apartamento. Pero bueno, ese momento al cruzar meta fue como, mira, pues el sacrificio y el esfuerzo de esto te ha llevado a ese resultado, y qué más bonito que poderlo compartir con mi familia, que son los que, lo que dice Sara, los que cada día están ahí, los que cada día nos apoyan cuando estamos felices, cuando no estamos tanto, y bueno, yo he llegado hasta aquí 100% gracias a ellos. Y el peor momento fue cuando el año 2020 fui campeona de España y era mi penúltimo año sub-23. Y en 2021 era como, vale Nuria, tienes que hacerlo muy bien, es tu último año sub-23, intenta revalidar el título. Era mi primer año también en el equipo BH, en aquel entonces Templo Cafés. Y además estaba con las prácticas porque era mi último año de carrera, tenía que decidir si hacer máster o no. Bueno, estaba en una situación de, ya estoy subida en el tren, ¿qué hago? Tengo que, todo camina, tira.
Y justo un domingo les expliqué a mis padres esa sensación y el martes siguiente, llegando ya de entrenar a casa, nada, era una calle así para abajo, tenía que girar, frené, apoyé mal el pie y me fracturé el peroné. Y fue como, no, era mi año, era mi todo. Me acuerdo de aquello. Pero nada, la verdad es que de ese bache en el camino aprendí muchísimo. Yo creo que necesitaba esas 4 semanas de estar con el pie alto para pensar bien qué quería hacer y centrarme eso en mi futuro, si máster, si no máster y todo. Y nada, y al final de todas esas cosas se aprende y hace que tengamos después más ilusión también de seguir pedaleando, entrenando y mejorando. Bueno, pues yo he tenido tiempo para pensarlo, pero es verdad que me cuesta encontrar el mejor y el peor momento. Es cierto que además he intentado así como pasar toda mi vida rápidamente y claro, ha sido desde diferentes facetas, como ciclista, como directora en la federación. Entonces, quedarme con uno de los momentos más emotivos, quizá no lo voy a recordar como ciclista, porque siempre los hay, las victorias, esos momentos, pero como directora y como responsable, o parte de los responsables del equipo del Río Mira Cantabria Deporte, como os decía antes, es el equipo de mi familia, pero es un equipo que para nosotros se ha basado principalmente en la formación y en proyectar todo lo que es para nuestra familia el ciclismo, desde la base hasta la élite. Entonces para nosotros fue muy emotivo el momento en el que completamos el ciclo y conseguimos ser también equipo continental UCI, porque ahí llegamos a ese momento en el que podíamos ver a una ciclista crecer con nosotros, y para nosotros durante muchísimos años hemos tenido grandes ciclistas. Ahora parte de ellas son compañeras de Sara y eso es también muy bonito para nosotros, ¿no? A nivel familiar, ver cómo crecen ellas. Pero es cierto que cuando dimos ese paso a la categoría continental fue considerar que podíamos conseguir que esas chicas completaran ese ciclo hasta llegar a ser profesionales en los grandes equipos que hoy en día tenemos. Entonces ese quizá fue el más positivo. Y ahora mismo el negativo quizá sí que me lo llevo a la parte deportiva como ciclista. Categoría junior, cuando se supone que es la categoría más emotiva, que estás dando ese paso, o por aquel entonces dabas ese paso a la categoría internacional también, ser representación de la Federación Española. Y recuerdo perfectamente que una semana antes de esa convocatoria tuve un accidente, además fue un accidente de estos fortuitos que nadie quiere, fue como motoenlace en una carrera. Y casualmente tuve el accidente contra mi hermano y circulaba o manejaba la moto mi padre. O sea, fue un accidente familiar, 100%, lo mires por donde lo mires. Y para mí fue, aparte del shock, de la impresión por la situación, es cierto que no fue leve para mí a nivel de consecuencias. No me permitió rendir al nivel que estaba en ese momento, pero sí que recuerdo de esa parte negativa, recuerdo una frase de mi hermano, tiempo después, semanas después, cuando me quedé con una temporada de repente en blanco, a nivel internacional se refiere, pero él me dijo, no te preocupes Cristina, con todo lo que estás dando por el ciclismo, llegará el momento en el que consigas recoger esos frutos. Y cada día lo pienso, porque es verdad que en aquel entonces mi mentalidad era ser ciclista, pero yo ya estaba tomando la decisión de estudiar ciencias del deporte para dedicarme a ser entrenadora, dedicarme más en cuerpo y alma a la parte de staff. Y cada día lo pienso y lo veo. Veo que poco a poco he ido creciendo y sigo creciendo en el ciclismo, sigo aprendiendo cada día mucho desde diferentes perspectivas y bueno, creo que siempre de lo malo hay que sacar algo bueno y ese es el resultado. Bueno, mi mejor experiencia o de la que mejor recuerdo guardo son dos. Una es la primera victoria como profesional, que coincidió con mi paso a profesionales como stayer, y la segunda es un séptimo puesto en la Milán-San Remo, que más allá de ser séptimo puesto viví en Italia durante 6 años. Era una carrera que tenía idealizada, que desde que llegué a Italia en la categoría sub-23 veía corredores profesionales que entrenaban con nosotros, que se pasaban el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero preparando esa carrera, y el verte tú
estando ahí, pudiéndola disputar y haciendo un top 10, pues la verdad que pues, con lo que significaba para mí esa carrera fue un momento, junto a la victoria, la primera victoria profesional, el momento que mejor recuerdo tengo. Y en cuanto a los malos, el peor momento no tengo, o sea, he tenido carreras duras y las cuales me han dejado cicatrices y demás, pero no tengo ningún mal recuerdo, incluso de los momentos malos, yo creo que van implícitos en la práctica del ciclismo y te los tienes que asumir como ciclista. O sea, cuando eres un ciclista como yo, del montón y de los de abajo, pues asumes que por cada... Pues hay algunos que estábamos mucho más abajo, ¿eh? Asumes o asumíamos que por cada día bueno te esperan 10 o 15 o 20 malos. Entonces, yo creo que cada día entrenar para ello, cada día luchar para mejorar, para estar más adelante, sabiendo que va a haber corredores que va a estar por delante tuyo, pues al final es un aprendizaje. Y quizás es un aprendizaje que te vale para después del ciclismo también. Entonces, pues bueno, de verdad que el ciclismo no me ha dejado ningún momento así especialmente malo, no me ha dado más que satisfacciones y me las sigue dando afortunadamente. Es algo que hago con pasión, que lo hice con pasión a pesar de ser un corredor, como digo, del montón, pero bueno, el hecho de ser un corredor del montón también me ha servido después para mejorar en ciertos aspectos y bueno, no tengo ningún recuerdo malo en especial. Compañera, ¿y lo tuyo? ¿Qué momento bueno has tenido y qué momento malo? Que tú también has sido ciclista, ¿eh? La parte buena de los que no ganamos es que a cola de pelotón también se ven cosas y se tienen vivencias interesantes. Y yo siempre, la verdad, cuando nos hacen esta pregunta siempre recurro a las anécdotas que te quedan, porque esto es una cosa que cualquier deporte te lo deja, ¿no? Pero el ciclismo yo creo que incluso un poquito más por lo sacrificado que es desde las categorías base como cadete juvenil, el hecho de las vivencias que te quedan, los viajes en coche, las estancias en hoteles, la convivencia con tus compañeras. A día de hoy mis mejores amigas son las que corrían conmigo cuando tenía 6 años y al final es lo que nos unió y ninguna seguimos compitiendo, pero seguimos juntas, ¿no? Yo creo que no tengo un buen recuerdo, sí que tengo un día especial, ¿no? Que fue el Campeonato de Asturias en 2014, yo era cadete de segundo, que no tenía ningún tipo de valor a nivel deportivo porque, bueno, éramos muy poquitas y tampoco era una disputa enorme, pero fue en mi casa, delante de mi familia, con mis padres, con mis abuelos y fue un día bonito, pero a nivel, cuando he hecho para la vista para atrás y pienso en cosas bonitas que he vivido, pues son todo anécdotas y risas y viajes y cosas así. Y luego el peor, yo diría que la incertidumbre de dejarlo. Yo no fue un día que me levanté y dije, ya está. Fueron meses de decir, quiero estudiar, la carrera la tenía súper clara, yo sabía que quería estudiar periodismo y bueno, sabía que era difícil hacer las dos cosas. Y a día de hoy, ya que han pasado los años, porque creo que esto es también una parte importante, creo que estoy orgullosa incluso del momento en el que dije basta, porque creo que yo no nací para ser ciclista, lo disfruté un montón en las épocas base, en pues, las carreras y todo, pero cuando de verdad se me planteaba el futuro dije, pues yo creo que mi vida va a estar enfocada a otra cosa. Y no me arrepiento, pero porque desde el primer día tenía miedo de arrepentirme y luego ya pensé, no pueden pasar los años y que yo eche la vista atrás y diga, no lo tenía que haber hecho. Entonces sí es verdad que a día de hoy pues narro las carreras de Sara, las de todas las chicas a nivel internacional y para mí hay días, es un trabajo, tiene sus cosas muy buenas y algunas malas, pero a mí no me cuesta ir un día a la cabina y estar 6 horas contando una carrera en Australia a las 4 de la mañana que me ha tocado. Y es como, para mí es incluso, no voy a decir un ejemplo, pero sí creo que las chicas a día de hoy tienen que también saber en qué momento tomar las decisiones importantes, porque creo que muchas pasan por ese momento. Yo estuve un verano, 3 meses, ahí pensando, ¿qué pasa si lo dejo? Y si me voy a estudiar pero luego sale mal, piensas en tus padres, en el dinero que te vas a gastar y demás. Entonces yo creo que lo peor fue ese verano, el tomar la decisión definitiva de decir, lo dejo porque es una cosa que te gusta muchísimo, es que estás entregado al 100%, pero que al final sabes que no te va a dar de comer en el futuro. Y bueno, la verdad que estoy bastante contenta de poder seguir de una manera u otra pues, ligada a esto de una manera así profesional. ¿Puedo decir una cosa? Mira lo que vas a decir, que te veo venir. Nada, simplemente que también gracias porque gente como tú, que estáis en medios y
y que también dais voz al ciclismo femenino, ya sea pues como tú haces en Eurosport o detrás de un teléfono móvil o detrás de una cámara, pues también son muy importantes y sois parte de la evolución del ciclismo femenino. A mí la verdad que me encanta hablar de ellas. Como estuve en el pelotón también me resulta súper fácil ver de dónde vienen, a dónde van, cuáles pueden ser sus objetivos. Me resulta súper difícil cuando sabemos que estáis por una época un poco mala o que no es vuestro mejor momento, estáis en una lesión o vais a competir, hablar de las partes menos bonitas y tener que contárselas a miles de personas, ¿no? Pues yo qué sé, imagínate, Sara Martín se cayó a inicios de temporada y todavía está recuperándose y tal. Hablamos de vosotras y al final yo sé que a veces nos escucháis y impone respeto el que la gente a la que estás criticando, de la que estás hablando, te esté escuchando. Pero a mí, sinceramente, otro de los recuerdos más bonitos, pero ya como periodista, fue el primer mensaje que a mí me mandó una ciclista del pelotón actualmente diciéndome que le encantaba cómo lo hacía, cómo intento contar las cosas con cuidado para que la gente lo entienda. Y por mi parte, pues solo intentar explicar, ¿no?, un poco la evolución del ciclismo femenino, hacia dónde va, para que al final seamos más, tanto los que nos escucháis a nosotros en las retransmisiones como los que los seguís a ellos en las carreteras. Así que esa es mi aportación y encantada, como siempre, de contar vuestras batallas. Bueno, vamos a tener que ir cerrando y antes de dar paso a Diego, que suba a cerrar el acto... A cerrar, pero también si alguien quiere tener alguna pregunta, podemos abrir unos grupos. Yo, por ser el primero, sí que me gustaría... El otro día hablábamos con Stan y yo, preparando un poco la charla de la presión, ¿no?, que quizás a veces se siente, no sé si hemos hablado mucho o poco, de la presión que también se tiene en el deporte de élite, pero narrábamos o recordabas tú la anécdota de Rocío, el reconocimiento de una prueba con unos Juegos Olímpicos, se rompe y después de una situación de esas cuesta levantar cabeza. Teniendo a Nuria aquí, que practica también el BTT, no sé si has sentido también en algún momento de tu carrera esa presión, cómo se gestiona, cómo te evades de ello, cómo intentas decir, tengo que sacar los resultados, adelante. Yo, bueno, ya lo he comentado un poco, yo creo que el momento en que más autopresión me puse fue ese año en el que me fracturé el peroné, y yo estoy muy segura que eso me pasó porque esa presión no era buena para mí. Y de ese momento aprendí que desde ese entonces yo nunca más me he presionado en ese nivel de tengo que demostrar, tengo que conseguir, no, simplemente dejo fluir, sé que estoy entrenando bien, que estoy haciendo las cosas bien, y he cambiado bastante el chip desde, no sé, ese momento me marcó mucho y he conseguido hacer el cambio de chip. Y si alguien tiene alguna pregunta, podemos trasladarla. Por ahí tenemos una pregunta. Pasa el micro. Pasa el micro. Hola, habéis hablado mucho del tema de lo difícil que es estudiar y entrenar a la vez. En el mejor de los casos, si lográis acabar la carrera, mejor todavía si lográis ser profesionales, ¿no tenéis miedo a enfrentaros a los 34 años, acabar la carrera y decir, ¿y ahora qué? Sin nada de experiencia laboral, tal y como está el mercado laboral hoy en día? Sí, porque, bueno, después de, al final, la etapa deportiva dura unos años y después termina. Y es cierto que después de que esa etapa termine, tienes que buscar pues algo, ¿no? Algo quizás relacionado con lo que has estudiado o quizás no, nunca se sabe tampoco dónde te va a llevar la vida. Pero sí, bueno, sé que hay programas, por lo menos en nuestra comunidad, que también ayudan al final de la vida deportiva a ubicarte un poco en el sector laboral y poder enfocar o guiarte un poco en ese sentido. Sí que es algo que seguramente sea difícil porque después de que terminas tu etapa académica, dejas esa parte de lado y ya no sigues en esa dinámica, esa rutina, quizás te tengas que volver a actualizar un poco sobre todos los temas y seguro cueste, pero bueno, al final también es tener ese plan y por ahora apostar en lo deportivo. ¿Tenemos por aquí otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Quería saber si tendrían responsabilidad o no
las grandes vueltas tipo Tour femenino, Giro, Vuelta a España, en la evolución del ciclismo femenino, si tiene una responsabilidad y la propia UCI. Sobre todo, ¿puedes repetir un poco? Porque no hemos entendido alguna... La evolución del ciclismo femenino, para que evolucione como bien se lo merece, ¿qué responsabilidad tendrían las grandes vueltas si la hubiese? Bueno, yo creo que las grandes vueltas hay que agradecerles, ¿no? que hayan dado el paso también de organizar las carreras en el formato femenino. Yo creo que tengamos un Tour de Francia como el que tenemos ahora mismo en el ciclismo femenino, el paso tan grande que ha dado la Vuelta, este año la disociado de la Vuelta masculina y se han visto los cambios, y que el Giro también tenga su carrera y que parece que los próximos años la vaya a potenciar quizás más, pues yo creo que es de agradecer a los organizadores. Y en cuanto a la UCI, pues es el ente que regula el ciclismo y es el que debería dar los pasos en pro del ciclismo femenino. Poco que añadir. Creo que ha sido una respuesta muy clara. Al final las grandes vueltas nos están dando la oportunidad de tener ese profesionalismo en competiciones, a lo que se refiere en ello. Y a su vez además también genera ese efecto modelos, ¿no? O referentes para las jóvenes promesas del ciclismo, y creo que esa es la responsabilidad que tienen. Nosotros estamos muy agradecidos por ello, y creo que el camino que están siguiendo es seguir mejorando año a año, y eso es un buen síntoma. En cuanto a la UCI, es claramente eso. La UCI regula, la UCI trata de estructurar esa evolución, y en algunas ocasiones lo hace de forma positiva y en otras pues todavía cosas que tiene que mejorar o un proceso que hay que acelerar. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, la mía va más enfocada a Nuria, y me gustaría preguntarte, bueno, antes has hablado de Glasgow, de que bueno, pues el recorrido era bastante duro de técnica, y me gustaría preguntarte cómo haces en los entrenamientos para mejorar esa técnica, y luego cómo os veis las españolas a nivel mundial de técnica, si creéis que podéis mejorar algo. Sí, bueno, técnicamente, por ejemplo, yo personalmente es donde más margen de mejora tengo, y sí que estos últimos años hemos conseguido que nos pueda acompañar un técnico de campo en los campeonatos de Europa y del mundo. Yo creo que eso es un paso muy importante, porque yo, por ejemplo, recuerdo mi primer mundial en Leogán, que estaba lloviendo, y claro, y tú te ves sola ante el peligro y no sabes cómo gestionarlo. Y para entrenarlo aquí, claro, lo suyo es en pretemporada intentar hacer algunos fines de semana con un entrenador de técnica en algún bike park, porque ya te digo, son los sitios donde puedes encontrar obstáculos más parecidos a lo que te encuentras en una Copa del Mundo o en un Mundial, porque normalmente en los circuitos a nivel nacional no te encuentras cosas mucho más que te puedes encontrar, las trialeras o los obstáculos que te puedes encontrar un día de ruta normal. Es en las Copas del Mundo y en los Mundiales donde te encuentras obstáculos más difíciles, que sí que si no vas a un bike park es difícil encontrarlo para poderlo entrenar. Y lo que has dicho a nivel de técnica, el nivel de técnica entre las chicas que somos en España son muy distintos. Cada vez que, por ejemplo, la federación que a veces organiza concentraciones, es muy difícil tener un solo entrenador de técnica para todo el grupo de chicas, porque cada una tiene su nivel. Y es difícil, no sé, decir qué nivel tenemos, pero más o menos es esto, que hay chicas que sí que tienen un nivel mucho más, yo qué sé, que por ejemplo no se lo piensan tanto como yo. Por ejemplo, cuando ven un obstáculo, lo que comentaba antes de Glasgow, hay chicas que el primer día ya le tiraron a todo, porque lo tiene más entrenado o porque es más su fuerte o lo que sea, y otras que necesitamos digerirlo más pausadamente. Bueno, Diego, una pregunta más. Esto no está preparado, pero tenemos un buen amigo de una localidad cercana, de Fresnillo, que quiere leer algo que ha estado escribiendo durante la charla. Soy ella.
Soy Alberto Blanco de un pueblo de lado de Aranda, se llama Fresnillo. Y quería decir una cosa, primero he rezado para que esto saliese bien, claro. Que también creo un poco en la oración. Bueno, los 9 que habéis hablado lo habéis hecho de maravilla. 9 habéis pasado. Con Belén Esteban de mi pueblo, claro. Sobre todo Sara, Nuria, Aitor, Cristina y María. Querido Diego Martín, tú les has dado paso, eres una joya. Has hablado al principio y después de forma constructiva. Estos 5 compatibilizan los estudios con la bicicleta. Qué importante hacer deporte, qué grandes valores cultiva. Que estos profesionales se superan. Eso en la vida les ayuda, ¿verdad? ¿Os ayuda, verdad? A vivir la vida con tantos amigos y amigas. Que la Virgen de Dorleta, ¿la conocéis? Patrona, os bendiga. Recibid un abrazo de Alberto Blanco, uno que coloca espinas. Gracias. ¿Nos acompañas ya en el escenario? No está parado, pero además siempre que le tenemos aquí cerca siempre nos regala alguna poesía o algún tipo de... Espero que haya salido bien. Entonces, también antes de empezar a cerrar, a mí me gustaría pues también hacer una pequeña aportación personal. Para que el ciclismo femenino vaya creciendo, necesitamos apoyo de instituciones. Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos todo. Necesitamos apoyo de los clubes y de las federaciones. Mariano, Pipe, Eduardo, Luis, muchísimas gracias. Sin vosotros no somos nada. Y por último, aunque aquí cada uno llevamos una camiseta normalmente diferente, Movistar, Reuniera, BH, UAE, Laboral Cucha, yo he sido integrante también del equipo que el año que viene se va a llamar Roland Correas, un equipo suizo. Somos compañeros en el mismo barco. Y ante todo, sin los espectadores, nosotros sí que no somos nadie. Así que gracias muchísimas gracias por venir, porque estamos creando expectación. A más espectadores, el ciclismo femenino va a seguir creciendo. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora sí que decir alguna cosita más, que tenemos la voz de euros por aquí. También es verdad. Yo poco más, ya lo he dicho, lo digo siempre, hay que confiar, no hay que confiar porque no creo que sea ningún tipo de apuesta de riesgo, sino creo que ya es una realidad y creo que el paso del ciclismo femenino es ya un paso muy firme y muy marcado que ya no tiene un punto de retroceso, esto ya solo puede ir para adelante. Creo que estamos en el mejor momento y siempre lo digo en las retransmisiones para subirse a este barco. Todo el mundo dice que en los mejores tiempos todo el mundo se une a tu proyecto, pero mientras se unan siempre es bienvenido cualquier persona y yo lo noto mucho a través de la televisión, el hecho de ver que cada vez somos más los que seguimos las carreras de mujeres, los que sobre todo conocen a las ciclistas, los que ya pueden identificarlas perfectamente y creo que ese es otro de los pasos de la evolución del ciclismo femenino y uno de los más importantes porque como decía Constan ahora, sin los que pues, os animáis a venir a este tipo de eventos, a los que las veis a través de las carreras, al final no se puede conseguir esta evolución. Así que simplemente pues animaros a que sigáis viéndolas, a que sigáis disfrutando del ciclismo femenino porque es tan o más emocionante que el masculino. No vamos a hacer comparaciones, cada cosa tiene su particularidad, pero creo que hoy en día es el mejor momento para unirse y para subirse a este barco, como he dicho, y bueno, evidentemente sois todos bienvenidos a seguir a todas ellas que son el futuro de lo que nos queda aquí en España y ellos que lo van a dirigir desde el coche. Totalmente de acuerdo. Y podemos añadir, esta es la primera charla de la evolución del ciclismo femenino. Antes no había. Esta es la primera y esperemos que evidentemente haya muchas más porque eso significa que seguimos creciendo y no solo nuestras corredoras de aquí, sino el elenco que tenemos con Cristina, con Nuria, con Aitor.
muestra de la evolución, sobre todo, como decías anteriormente, gratitud también al propio club por dar este paso, a la concejalía y sobre todo a los que nos hemos reunido esta tarde. Enhorabuena a todos y esperemos que haya una segunda edición y podamos seguir contando cómo sigue evolucionando el ciclismo femenino. Muchísimas gracias. Buenas noches.